La clase de hoy tenemos a la doctora Cristina Calvo, ¿sí? Que nos va a acompañar en esta jornada, ¿sí? Una presentación muy breve. La doctora Cristina Calvo, realmente voy a hablar en inglés. Doctor in Human Behavior and Economic Sociology de la International University de California. Magíster en Gobernabilidad y Desarrollo Humano por la Universidad Abierta de Barcelona, España. Estudio de Ética y Ciencias Morales en el Instituto de Formación de Monet Fibro de Suiza. Asesora de la Cancillería Argentina en materia de mercado social. Consultora de la Red de Expertos del Diálogo Democrático del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNED. Y asesora regional de Desarrollo, Participación Ciudadana e Incidencia Política del Secretariado para América Latina y Caribe de Cáritas y profesora tutora del curso de formación de formadores en Reclamación Social de la Reunirse, ¿sí? Que dirige Bernardo Crisler y la profesora Marta Sen y Stick. Entonces, bueno, le damos la bienvenida y bueno, después de la charla un espacio para contestar preguntas y otros mensajes. Muchas gracias. Gracias, Daniel, y bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Y para mí es siempre una alegría poder acompañar todos estos procesos. Estoy, como decía Daniel, no solo desde la Cátedra de Responsabilidad Social, de Ética del Desarrollo, sino también desde la primera edición de este premio Amartya Sen, que realmente con mucho gusto también trato de aportar desde el conocimiento y la experiencia, porque me parece que ha sido una idea genial que puede también junto con ustedes poder dar alguna contribución también a humanizar, ¿no?, el mundo en que vivimos y poder construir de a poco una sociedad más vivible. Yo tengo siempre un poco toda esta tarea de tratar de hacer, complementar en general también lo que es la presentación de Bernardo Crisler. Por eso lo mío es una bajada de ética del desarrollo, que yo también lo llamo gobernabilidad y desarrollo. Gobernabilidad entendida no como buen gobierno, porque eso hoy es lo que se conoce como gobernanza, sino gobernabilidad en sentido de convivencia. Cuando uno dice está afectada la gobernabilidad es porque está amenazada la convivencia, o sea, se han roto las relaciones, se han roto los vínculos comunitarios, está dañada la prosocialidad, entonces bueno, está amenazada la convivencia, que es un poco también lo que estamos experimentando no solo en nuestras sociedades de Argentina y de América Latina, sino en todo el mundo. ¿Y por qué tiene mucho que ver con la materia de desarrollo humano? Porque la paz, precisamente, no es solamente el tratar de que no haya guerras, aunque digamos las guerras no solo están disminuyendo, sino también según los periodos de la historia están aumentando, sino que la paz también es posible en tanto y en cuanto las porciones de población puedan acceder a condiciones de vida digna. Yo había planteado la idea de la exposición, en general traigo más cosas siempre de las que podemos hacer, pero bueno, vamos a hacer lo que podemos, porque había traído un videíto disparador, pero justo está faltando un cable, y después poder dividir estas ya escasas hora y media en una presentación, hacer una exposición de un punteo de algunas cuestiones que me interesa así a manera de provocación. Después dejarles una consigna para hacer así un cuchicheo entre dos, tres, un rato para que intercambien, y en el momento de la puesta en común poder también escuchar los aportes, las preguntas, las inquietudes de ustedes. Ustedes son egresados mayormente de todas las carreras de económicas, administración, actuario, economía. ¿Economistas hay también? Pocos, siempre son menos los economistas, pero es bueno tener una representación. ¿Tenés uno de estos?
Yo me obsesioné un poco con el mío. De hecho, me obsesioné un poco con todas mis cosas. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde vienen todas las cosas que compramos y a dónde van cuando las tiramos? No me pude dejar de preguntar eso, así que lo investigué. Y lo que decían los libros de economía era que nuestras cosas simplemente se mueven a través de estas fases, de extracción a producción, a distribución, a consumo y a descarte. Todo junto se llama la economía de materiales. Bueno, lo investigué un poco más. De hecho, pasé 10 años viajando por el mundo rastreando de dónde vienen nuestras cosas y a dónde van. ¿Y sabes lo que aprendí? Esa no es la historia completa. Hay mucho que falta de esta explicación. Para empezar, este sistema aparenta estar bien, ningún problema. Pero la verdad es que es un sistema en crisis. Y la razón por la cual está en crisis es que es un sistema lineal y vivimos en un planeta finito. Y no se puede operar un sistema lineal en un planeta finito indefinitivamente. Durante cada paso, este sistema está interactuando con el mundo real. En la vida real no está operando en una hoja blanca. Está interactuando con sociedades, culturas, economías y el medio ambiente. Y durante todo el proceso se topa con límites. Límites que no vemos porque el diagrama está incompleto. Así que vamos a volver a él. Vamos a llenar algunos de los espacios y ver qué falta. Bueno, una de las cosas más importantes que falta es la gente. Sí, gente. La gente vive y trabaja en todo este sistema. Y algunas personas en este sistema son un poco más importantes que otras. Algunas tienen un poco más de peso. ¿Quiénes son? Empecemos con el gobierno. Mis amigos me dicen que debería usar un tanque para representar al gobierno, y eso es verdad en muchos países y cada vez más en los Estados Unidos, ya que más del 50% de nuestros impuestos federales van al ejército. Pero yo estoy usando una persona para representar el gobierno, porque yo creo en la visión y los valores que dicen que los gobiernos deben ser de la gente, por la gente y para la gente. La función del gobierno es protegernos, cuidarnos, es su trabajo. Después vino la corporación. La razón por la cual la corporación está más grande que el gobierno es porque la corporación es más grande que el gobierno. De las 100 economías más grandes del planeta, ahora 51 son corporaciones. Mientras las corporaciones han crecido en tamaño y poder, hemos visto un pequeño cambio en el gobierno, donde están un poco más preocupados en asegurar que todo les vaya bien a estos tipos más que a nosotros. Ahora vamos a ver qué más falta de este cuadro. Empezaremos con la extracción, que es una palabra linda para la explotación de recursos naturales, que es una palabra linda para arruinar el planeta. Esto significa que talamos los árboles, dinamitamos montañas para extraer los minerales, usamos todo el agua y matamos todos los animales. Aquí estamos topándonos con nuestro primer límite. Nos estamos quedando sin recursos. Estamos usando demasiadas cosas. Sé que esto puede ser difícil de escuchar, pero es la verdad y tenemos que enfrentarla. Solamente en las últimas 3 décadas, 1/3 de los recursos naturales del planeta han sido consumidos, desaparecieron. Estamos talando, extrayendo, transportando y arruinando el lugar tan rápido que estamos socavando la capacidad del planeta de soportar vida humana. Donde yo vivo, en los Estados Unidos, tenemos menos del 4% de nuestros bosques originales. El 40% de nuestras vías fluviales ya no son potables, y nuestro problema no es solamente que estamos usando demasiado, sino que estamos usando más de lo que nos corresponde. Los Estados Unidos tienen el 5% de la población mundial, pero estamos consumiendo el 30% de los recursos del planeta y creando el 30% del desecho mundial. Si todos consumiéramos como los Estados Unidos, necesitaríamos 3 a 5 planetas. ¿Y sabes qué? Solo tenemos uno. Así que la respuesta de mi país a esta limitación es simplemente ir y sacar las cosas de alguien más. Esto es el tercer mundo, lo cual, algunos dirían, es una palabra linda para nuestras cosas que, quién sabe cómo, terminaron en la tierra de otro. ¿Cómo se ve esto? Igual, arruinado el lugar. El 75% de las piscifactorías mundiales se pescan al límite o más allá de la capacidad. El 80% de los bosques originales del planeta han desaparecido. Solamente en el Amazonas perdemos 2.000 árboles por minuto. Son 7 canchas de fútbol por minuto. ¿Y qué de la gente que vive aquí? Bueno, según estos tipos, no es la dueña de estos recursos, aun si hayan vivido allí por generaciones, no es la dueña de la producción y no compra mucho. Y en este sistema, si no compras o sos dueño de muchas cosas, no tenés valor. En el siguiente paso, los materiales pasan a la producción, y lo que sucede allí es que usamos energía para mezclar químicos con los recursos naturales para hacer productos tóxicos contaminados.
Hay más de 100.000 químicos sintéticos en el comercio actual. Solamente algunos han sido testeados para ver los impactos en la salud humana y ninguno para ver impactos sinérgicos de salud, o sea, cuando interactúan con todos los otros químicos a los que estamos expuestos todos los días. No sabemos el impacto total de estos químicos sobre nuestra salud y medio ambiente, pero sí sabemos una cosa: tóxicos entran, tóxicos salen. Mientras seguimos metiendo tóxicos en nuestro sistema de producción, vamos a seguir con tóxicos en las cosas que llevamos a nuestras casas, trabajos y escuela, y obviamente a nuestros cuerpos. Como los retardantes de fuego brominados. Son un químico que hace las cosas más resistentes al fuego, pero son súper tóxicos. Son una neurotoxina, lo que significa tóxico para el cerebro. ¿Qué estamos haciendo usando un químico así? Pero lo ponemos en nuestras computadoras, nuestros electrodomésticos, colchones, hasta en algunas almohadas. De hecho, tomamos nuestras almohadas, las bañamos en una neurotoxina y las llevamos a casa y ponemos la cabeza encima de ellas por 8 horas cada noche. No lo sé, pero me parece que en un lugar con tanto potencial podríamos inventar una mejor manera de asegurarnos que nuestras cabezas no se prendan fuego durante la noche. Estos tóxicos se acumulan en la cadena alimenticia y se concentran en nuestros cuerpos. ¿Sabés qué es lo que está en la punta de la cadena alimenticia con los niveles más altos de muchos contaminantes tóxicos? La leche materna. Esto significa que hemos llegado a un punto donde los miembros más pequeños de nuestra sociedad, nuestros bebés, están recibiendo su dosis más alta de toda la vida de químicos tóxicos a través de amamantar. ¿No es una violación increíble? Amamantar debe ser el acto humano más fundamental de nutrir, debería ser sagrado y seguro. Ahora, amamantar sigue siendo lo mejor y las madres definitivamente deberían seguir dando el pecho, pero las deberíamos proteger. Ellos la deberían proteger. Pensé que nos estaban cuidando. Y por supuesto, la gente que sufre más estos químicos tóxicos son los que trabajan en las fábricas. Muchos de ellos, mujeres en edad reproductiva. Están trabajando con sustancias tóxicas para la reproducción, cancerígenos y más. Ahora te pregunto, ¿qué tipo de mujer en edad reproductiva trabajaría en un lugar expuesta a sustancias tóxicas, excepto una que no tiene otra opción? Y eso es una de las cosas lindas de este sistema. La erosión de ambientes y economías locales aquí aseguran el suministro constante de gente sin otra opción. Globalmente, 200.000 personas por día están mudándose de ambientes que las han sostenido por generaciones a ciudades. Muchos a vivir en los barrios más pobres, buscando trabajo, no importa cuán tóxico ese trabajo sea. Así que podés observar que no solamente se desperdician recursos en este sistema, sino que gente también. Comunidades enteras se desechan. Sí, tóxicos entran, tóxicos salen. Muchos de los tóxicos salen de la fábrica como productos, pero aún más salen como subproductos o contaminación. Y es mucha contaminación. En los Estados Unidos, la industria admite liberar casi 2.000 millones de kilos de químicos tóxicos por año y es probablemente mucho más, ya que eso es solamente lo que admiten. Así que es otro límite. ¿Quién quiere mirar y oler 2.000 millones de kilos de químicos tóxicos por año? Entonces, ¿qué hacen? Mueven las fábricas sucias a otros países, contaminar la tierra de otro. Pero, sorpresa, mucha de esa contaminación se vuelve a nosotros transportada por el viento. Bueno, ¿qué sucede después de que todos estos recursos están convertidos en productos? Pasan para la distribución. Ahora distribución significa vender toda esta chatarra tóxica contaminada lo más rápido posible. La meta aquí es que los precios se mantengan bajos, la gente siga comprando y el inventario se mueva. ¿Cómo mantienen bajos los precios? Les pagan poco a los empleados y evitan pagarles el seguro de salud cuando pueden. Todo se trata de externalizar los costos. Eso significa que el costo real de hacer cosas no se refleja en el precio. En otras palabras, no estamos pagando por las cosas que compramos. Yo estaba pensando en esto el otro día. Estaba caminando al trabajo y quería escuchar las noticias, así que entré a este Radio Shack para comprar una radio. Encontré una radio linda por $4.99. Estaba haciendo cola para comprar esta radio y me pregunté cómo podía ser que $4.99 reflejara los costos de hacer esta radio y llevarla hasta mis manos. El metal a lo mejor se extrajo en Sudáfrica, el petróleo a lo mejor viene de Irak, los plásticos probablemente se produjeron en China y tal vez todo fue ensamblado por algún niño de 15 años en una maquiladora en México. $5, ni siquiera pagaría la renta por el espacio que ocupaba en la tienda hasta que yo viniera, y ni hablar, parte del salario del empleado que me ayudó a elegirlo, o las varias cruzadas del mar y viajes en camión que se hicieron las piezas de este radio. ¿Cuál es el marco donde nos encontramos? Ahí esta investigadora señalaba que prácticamente el sistema, no sé si recuperaron esa frase que ella dijo, que está pensado como un sistema lineal, ¿no es cierto?, dentro de un planeta finito. Entonces, ¿por qué lineal?
porque desde el pensamiento único, digamos, desde lo que ha sido a partir del fines del siglo XVIII con Adam Smith, pero no tanto porque, digamos, Adam Smith, como todavía era un filósofo, no tenía, digamos, tan olvidada el tema ético dentro de la economía, sino fundamentalmente con los utilitaristas, Stuart Mill. Son 300 años donde prácticamente a la economía se la ha separado de la esfera de los valores, ¿no? Lo que se conoce como la racionalidad instrumental. Entonces, lo que se ha, digamos, ideado e impuesto como sistema es un sistema lineal. ¿Lineal por qué? Porque apunta solamente a un objetivo que es la maximización de la ganancia de los agentes. Entonces, digamos, este famoso Homo economicus como una representación de cualquier persona humana, y si ya vemos que es Homo economicus, ha sido siempre una representación sesgada, tenía linealmente, ¿no es cierto?, un objetivo que era la maximización del beneficio. Por eso decía que en ese gráfico faltaban las personas. Esto es lo que está haciendo crisis en este momento, que es precisamente un problema de sistema. Cuando hablamos nosotros de la crisis que desde el 2007 explotó, en general a nosotros nos viene en primer lugar lo que a través de los medios recibimos, ¿no? Que fue una crisis de explosión de una burbuja especulativa financiera, y en realidad es una crisis mucho más estructural, porque lo que está en crisis es la manera de presentar no un proyecto económico sino un proyecto de sociedad. Las crisis, hay muchas maneras de clasificarlas, pero a mí en general me gusta tomar esta clasificación. Dos clasificaciones. Las crisis pueden ser entrópicas o dialécticas. Esto que parecen palabras muy difíciles son muy simples de explicar. La crisis dialéctica es cuando se gesta un conflicto en el seno de una sociedad. O sea, ese conflicto se gesta, va creciendo, estalla. Pero ¿qué pasa? En el seno de esa sociedad están las herramientas, los elementos como para resolver y salir de ese conflicto. El ejemplo más típico de la historia es la Revolución Francesa. Dentro del estallido de la Revolución Francesa, con el ideario de libertad, igualdad y fraternidad, precisamente a través de esos principios que se buscaban, estaba el camino de salida como para después superar la crisis. Podemos decir que ninguno de los tres principios está perfectamente aplicado, porque hay buena parte de la población mundial todavía en condiciones de esclavitud. La igualdad también es un principio altamente esperado, pero hoy tenemos la crisis de las graves desigualdades sociales, y la fraternidad todavía es aún más un principio olvidado, porque es el que permitiría que los distintos puedan convivir siendo distintos. Entonces, esa es una crisis típica dialéctica. En el seno, así burbujeante, ya estaban las herramientas como para tratar de salir. La crisis entrópica es distinto, porque es cuando una sociedad implosiona. O sea, la crisis entrópica es cuando un grupo, una sociedad, hasta un periodo de la historia pierde sentido. Es una crisis de sentido, de rumbo, ¿no? Sentido como rumbo, como dirección. Esta crisis actual es típicamente una crisis de sentido. Después vamos a profundizar por qué. Históricamente, el ejemplo también más paradigmático fue la caída del Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano no cayó por la invasión de los pueblos bárbaros o por haber perdido el poderío militar. Perdió porque los romanos perdieron el sentido de hacia dónde ir. Era una sociedad con, digamos, altísimos problemas de corrupción, todo un descalabro moral. O sea, era una sociedad que había perdido el rumbo. ¿En qué se manifiesta esta crisis también, que a mi entender y en mi opinión es una
de las crisis entrópicas más fuertes y más graves que estamos atravesando. Desde el punto de vista más estrictamente económico-social, se ha dado como una triple ruptura, ¿no? Una triple separación. La separación entre la esfera económica y la esfera social. Cuando yo les decía que a partir del pensamiento único, los utilitaristas, se determina que la economía es una ciencia neutral, ¿no? Con una racionalidad instrumental despojada de los valores, dentro de la economía está, digamos, nada más como único criterio motor la eficiencia. Y se separa de la esfera social. La esfera social, la de las relaciones, la de la solidaridad, queda reservada al sector privado, no sector privado en este caso empresas, sino al sector social privado en cuanto a ONG, a la filantropía, o desde el punto de vista del estado de bienestar. Y en la esfera económica el criterio es la eficiencia y business es business, ¿no? Negocios son negocios, vale todo, no hay freno, digamos, no hay marco ético, no hay nada. Y esto es lo que ha generado precisamente un crecimiento escandaloso de las desigualdades a nivel mundial. Otra separación que ha revelado esta crisis es entre el trabajo y la creación de la riqueza. Hasta finales del siglo XVIII, en general, la riqueza era fruto del trabajo. Hoy, la riqueza, digamos, todas las grandes fortunas que aparecen, haciendo todos estos grandes empresarios que están en los rankings, son fortunas virtuales, porque se han dado por una creación de la riqueza en términos de virtualidad. O sea, se ha perdido la función del dinero como medio de cambio, ¿no? Porque el dinero cuando nace, cuando, digamos, la sociedad en la historia evoluciona, y ya no es que se puede conseguir todo por el trueque, ¿no? Porque, digamos, un médico no es que puede trocar su servicio de salud cuando necesita comprar el pan. Entonces, bueno, avanzan los mercados, las sociedades, nace el mercado, incluso en la Edad Media nace como un lugar de encuentro de las personas, como es el mercado, la feria de la plaza, y ahí aparece el instrumento de cambio, que es el dinero, que nos permite acceder a una diversidad de bienes que tienen que ver con lo que la persona necesita. En cambio, cuando de la economía real se pasa a la economía especulativa, estamos en una creación del dinero por el dinero mismo. Tal es así que Bill Gates o muchos de los grandes magnates, cuando tienen un problema de un juicio, ¿no es cierto?, de la pérdida de una patente, por problemas a lo mejor de licencias que alguien le denunció por plagio, aparece, ¿no es cierto?, en todos los medios que la fortuna se le redujo al 50%, que igual son unos cuantos miles de millones de dólares, pero esto indica la virtualidad. Cuando se produce este cambio de la economía real a la economía especulativa, esto no afecta solamente a los grupos empresarios o a la parte que se dedica al comercio, al intercambio. Se va produciendo también como una financiarización de la sociedad y de la economía. O sea, se cambia a la ciudadanía prácticamente hacia un rol de súbdito consumidor. Es decir, las personas en un momento ya no dependen tanto de lo que van a ganar como salario, ¿no?, para satisfacer sus necesidades, las necesidades más diversas, sino que también se les ofrecen, ¿no es cierto?, créditos al consumo a tasas incluso cada vez más altas, como para acceder a un cierto tipo de bienes de consumo que no van a ser directamente comprados con su salario. Después vamos a profundizar también esto. Y otra pata de esta triple ruptura es entre mercado y democracia. Acá no es considerar el mercado como una demonización del mercado, sino como precisamente lo que ha sido una
una manera de desvirtuar la función original del mercado como el que era capaz de regular todo tipo de relaciones, incluso las relaciones familiares. El idioma del mercado es el idioma del mercado. El idioma de la democracia es el idioma de los derechos humanos, ¿no? Entendidos en un sentido integral, lo que hoy se conoce como DESCA, ¿no? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una ruptura, una separación? Hay que buscar la manera de recomponerlo, o sea, volver a integrar la esfera económico-social, el trabajo con la creación de la riqueza, ¿no es cierto?, sin negar el legítimo acceso al crédito, y entre mercado y democracia. Por eso ahora se habla también de una democratización de la economía. Voy a profundizar uno de los puntos que tiene que ver de estas, digamos, triple ruptura, que tiene que ver con el tema de desarrollo humano. Es sabido y comprobado que uno de los factores, digamos, más graves de la presente crisis es precisamente porque estamos en presencia de una matriz de desarrollo que está trabado por la desigualdad. ¿Por qué? Porque en general todo sistema de acumulación produce concentración de la riqueza que genera desigualdad. A menos que factores, decisiones exógenas intervengan dentro de este sistema, ¿no? No pudimos ver la segunda parte de este video disparador, donde ahí se ve también cómo dentro de esta lógica de tener la eficiencia como fin y no como medio, se empiezan a producir los desechos industriales, la contaminación, ¿no? ¿Por qué? Porque esos costos que las empresas tendrían que incorporar para impedir la contaminación de las personas y del medio ambiente, en vez de asumirlos internamente, se los pasan a la sociedad, y la sociedad se enferma, se muere, pierde calidad de vida. Entonces, ¿quiénes son los que toman decisiones a nivel exógeno para que pueda este sistema de acumulación, que es el sistema actual? Ojalá, digamos, estamos pensando varios en poder reemplazar un sistema que sea, digamos, menos perverso y menos injusto. Pero por el momento es el que tenemos, y entonces tenemos que ver quiénes pueden intervenir y con qué herramientas. Uno son los gobiernos. ¿Por qué? Porque ellos, dentro de las facultades que la ciudadanía cede en función de un bien mayor, que es el bien común, pueden redistribuir el flujo de ingresos. ¿A través de qué? A través de la carga impositiva. Por eso está en discusión los sistemas tributarios regresivos o progresivos, ¿no? Los que cargan directamente a quienes tienen mayor nivel de ingresos o no, o a la masa de la población que tiene ingresos medios. La asignación del gasto público, o sea, en la medida en que un gobierno prioriza la inversión social o subsidia empresas privatizadas o sectores improductivos, está tomando decisiones en el sentido de fomentar o no la acumulación que genera desigualdad. La política monetaria, si es una política monetaria que va a proteger los salarios de los trabajadores o va a favorecer precisamente el campo especulativo. El acceso al crédito, si va a brindar acceso al crédito solamente para bienes de consumo superfluo y no va a permitir un crédito a tasas razonables para la vivienda única, la vivienda social. La manera en que se maneja el ahorro nacional, tener, digamos, una cuota de ahorro para inversiones productivas o para ampliar el sector servicios, y cómo también los gobiernos llevan adelante las regulaciones sociales y ambientales. Ustedes habrán participado de toda la discusión de la ley de glaciares, ahora está también nuevamente el tema de la minería. Entonces, bueno, todo este conjunto de facultades que tienen los gobiernos por delegación de la ciudadanía son, digamos, herramientas imprescindibles para poder actuar en un sistema de acumulación que puede acentuar o no las desigualdades. Otros actores fundamentales a la hora de intervenir son las empresas. En este caso
Estoy hablando no de la pequeña y mediana empresa, sino lo que se consideran los líderes, ¿no?, de las cadenas productivas. ¿Y a través de qué intervienen? A través de las decisiones que toman en materia de salarios. Por eso después también las negociaciones con los sindicatos, tratando de abstraernos un poco también de la complejidad, ¿no es cierto?, de nuestro país, cómo se dan este tipo de negociaciones. Pero digamos, a un nivel de abstracción y después concretamente, las empresas son muy fuertes en este momento de intervenir como actores exógenos. En materia de precios, en la medida en que se van fijando cadenas monopólicas o oligopólicas, son menos los actores que intervienen en la fijación de precios. Y lo que hoy estamos desarrollando también como responsabilidad social de la empresa tiene que ver con esto de las decisiones estratégicas. Cuando una empresa empieza a considerar que está llamada también a actuar en el espacio de lo público, empieza a despertarse a la responsabilidad social, donde tiene en cuenta no solo los efectos directos que su actividad económica o productiva o de servicios puede influir en la sociedad, sino también los efectos secundarios. Hoy la empresa se le pide y se le reclama, ¿no?, que actúe también en el espacio de lo público. Entonces, gobiernos, empresas líderes de cadenas productivas son, digamos, actores fundamentales en la cuestión de la concentración de la riqueza. Ahora, ¿qué pasa en base a estas decisiones que se ponen o positiva o negativamente? ¿Qué pasa en la sociedad, ¿no? Porque digamos, esto tiene, digamos, sus efectos dentro del imaginario colectivo y dentro de cómo se va conformando la sociedad. En función de estas decisiones se da lo que llama la segmentación de la demanda efectiva. O sea, digamos, los sectores, gobierno, empresas líderes de cadenas productivas y la sociedad dentro de la franja de los mayores niveles de ingreso tracciona, ¿no?, también al mercado, porque ustedes piensen que quienes tienen los mayores niveles de ingreso rápidamente satisfacen sus necesidades básicas. Después, al renglón siguiente, las que no son tan básicas. Como todavía sigue quedando plata, empiezan a generar un consumo superfluo, que tiene que ver con ese inicio, ¿no? Digamos, yo estoy contenta, ¿no? Vieron la investigadora con el iPod, no porque venga la crítica al iPod, porque todos, digamos, estamos utilizando, pero lo que sí es un atentado en este momento por la integración social y por el cuidado del medio ambiente es cambio de celulares cada 2 meses, los países del norte cambian el auto ahora cada 6 meses. O sea, es el hecho de empezar a traccionar al mercado a un consumo superfluo. ¿Por qué? Porque hay un sector de la población que sigue acumulando riqueza, no, como les decía, fruto directamente del trabajo, sino fruto de una economía especulativa. Keynes en el año 26 dijo una frase, a ver, que yo me la anoté porque era la predicción de lo que pasaba ahora. Él dijo en el año 1926, cuando la acumulación de capital de un país se vuelve el subproducto, miren, el subproducto de la actividad de un casino, es probable que las cosas vayan mal. Entonces la economía especulativa convertida en una economía de casino ha hecho precisamente la destrucción y también, digamos, generar un consumo que es el que se considera superfluo. ¿Qué pasa? Esto tampoco es inocente para el resto de la sociedad. Al producirse una polarización de la sociedad, por eso hablamos de las desigualdades, se va produciendo también un cambio en el imaginario de la sociedad donde cuenta el tener más que el ser. O sea, el posicionamiento dentro de la escala social, la inclusión, que hoy se llama, es precisamente la medida en que yo tengo lo que estos tienen. Cuando nosotros, yo sobre todo por todo lo que trabajo también en los barrios, digamos, más empobrecidos,
de Buenos Aires y del conurbano, el chico que no tiene posibilidad de incluirse mata, ¿no es cierto?, por un celular de alta gama o por el par de zapatillas de marca. ¿Por qué? Porque el día anterior la novia que tenía lo cambió por otro que tenía ese celular y esa zapatilla. Pero no por la avidez del producto material, sino porque teniendo eso va a ser aceptado socialmente. Entonces se está produciendo con esto no solo una polarización en materia de acceso de recursos, sino también una polarización en cuanto a cómo se va fragmentando la sociedad entre los que tienen, los que no tienen y los que a cualquier costa quieren tener para tener una posibilidad de inclusión dentro de la sociedad. Esto lo pasa. ¿Qué pasa entonces frente a lo que ha ocurrido con la crisis? Se han dado una serie de salvatajes que han sido importantes como para frenar lo que en el momento era el desempleo, el problema de cierre de los bancos, por la globalización, ¿no es cierto?, la interconexión entre esto que pasaba en el norte del mundo y lo que esta vez por efecto de rebote nos tocó en el sur del mundo. Pero son insuficientes, ¿no? Si nosotros acá estamos hablando de la necesidad de modificar un sistema, de hay un sistema que tiene, digamos, un funcionamiento que está generando estas desigualdades, los salvatajes son insuficientes porque no modifican en sustancia el sistema. El inyectar recursos alivia temporalmente, pero hasta que no se toman medidas estructurales, las crisis tienden a reproducirse. Y siempre, digamos, los más pobres, los más castigados son los que financian este tipo de salvataje. Hoy en día, digamos, lo que se ha recuperado es el funcionamiento de las bolsas, digamos, de Nueva York, de Tokio, pero la amenaza del desempleo está latente en el sur del mundo, porque vemos quizás también por haber tenido desde el 2013 al 2007 una mirada mucho más entre los países, no fue tan grave el tema del desempleo, pero bueno, España, Francia, Italia están sufriendo esto precisamente por no haber cambiado la visión hacia una reforma más estructural. Entonces, bueno, ¿por dónde comenzar, ¿no? ¿Cómo encarar la crisis? Esto tiene que ver con un tema macro, ¿no?, que quizás en un futuro, cuando ustedes lleguen a trabajar a niveles de gobierno, organizaciones internacionales, pueden tener alguna capacidad de incidencia mayor, y hay una evolución del contexto financiero mundial que no controlamos, pero hay otra reacción que sí nosotros podemos controlar y que está dentro de la órbita de nuestra responsabilidad. Entonces, una de las cuestiones es unirnos. Esto que puede parecer un planteo espiritual, digamos, filosófico, es lo que en realidad hoy estamos haciendo a un nivel de concretización de lo que se llama el desarrollo local, ¿no es cierto?, el fomento de la pequeña y mediana empresa, el identificar dentro de comunidades, municipios, cuáles son las oportunidades, las capacidades, aunar esfuerzo, ¿no?, porque digamos, frente a esto global, que tiene, digamos, un peso tan grande que no controlamos, que entran en juego todos estos actores, ¿no es cierto?, que es muy difícil que nosotros podamos intervenir directamente, hay muchas cosas que sí podemos hacer y que implica generar, digamos, espacios de diálogo, de intercambio, propositivos, a nivel social, a nivel económico, digamos, a nivel productivo, a nivel de la participación política, que exigen unirnos. Transitar un camino propio. O sea, el hecho de mirar cómo están saliendo el resto de los países en este momento de la crisis no es malo, ¿no? Porque es bueno, porque siempre va a ser un aprendizaje compartido. Pero es necesario eso tomarlo como un enriquecimiento,
a los efectos de poder transitar un camino propio. Ustedes habrán estudiado en la carrera de grado o en las clases de otros profesores de la Amartya Sen también todo el tema del consenso de Washington, ¿no? El aplicar medidas que eran muy buenas, digamos, dentro del estudio, del análisis de los Estados Unidos, de los países del norte, pero que en el momento de aplicarlos en otro contexto, con una liberalización desenfrenada de los mercados, una apertura indiscriminada de los capitales, ha generado, entre otras cosas, esta burbuja especulativa sin controles, digamos, que explotó. Entonces, poder transitar un camino propio implica hacer una lectura de la realidad, ¿no es cierto?, tener una gran información a nivel local, municipal, provincial y nacional de las potencialidades, ¿no es cierto?, que tiene nuestro país, oportunidades de progreso, y que lo externo sea, como les decía, materia de enriquecimiento, pero no sustituyan la elaboración de una trayectoria de desarrollo sostenible. Otro, ajustar, ¿no es cierto?, la estructura y la forma de funcionar. Movilizar lo que se llama la base socioproductiva. Desde el 2003, cuando tuvimos, digamos, la devaluación, la posibilidad de exportar los commodities a precios competitivos, se dio algo muy bueno, que fue el aprovechamiento de esa bonanza económica, en mi opinión, a lo mejor no suficientemente aprovechada, y ustedes empezaron a escuchar, ¿no?, que se reactivaban las economías regionales. En Mendoza se abría, digamos, gran cantidad de pequeñas bodegas para la exportación del vino o la producción para el mercado interno, el desarrollo también del software, ¿no?, de poder también competir a nivel internacional en cuanto a todavía la gran cuota de conocimiento que tenemos en la sociedad argentina, la inversión en infraestructura, que exigió también no solo el empleo de la persona vinculada a la construcción, sino también la inversión y el conocimiento de nuevas tecnologías. O sea, implica mirar, ¿cierto?, qué es lo que tenemos, de qué manera nos podemos insertar en el mundo, pero también darnos una agenda de desarrollo interno, de desarrollo endógeno. Esto pasa por medidas de macropolíticas para abatir la desigualdad, como últimamente ha sido el ingreso universal, el ingreso ciudadano, ¿no?, que buscan directamente ir al nudo grueso estructural de la pobreza, ¿no?, pero solamente con eso no se genera desarrollo. Y las acciones de apoyo directo a la base, promoción del trabajo digno, mejora de los salarios, tratar de aumentar la formalización del trabajo, ¿no?, para que vaya desapareciendo la precariedad laboral, los fondos para la pequeña producción, todo el universo de la economía social y solidaria. No sé si alguno de ustedes está también interesado en ese tema, las nuevas formas cooperativas, la empresa social, y la preservación del medio ambiente con medidas concretas donde las comunidades no solo puedan encontrar una salida a nivel de desarrollo productivo y de desarrollo económico, sino también dentro de un marco de condiciones de vida digna. Cuando hablamos de los temas de la crisis y de la necesidad de poder apuntar a estos caminos de salida, tenemos que también manejarnos, como Andrea lo va a entender bien como es psicóloga, que todas estas cuestiones que les estoy comentando y profundizando van haciendo también como una herida profunda en la sociedad. ¿Por qué esto de la sociedad desconcertada? Porque en el 2003 al 2007, con tasas en Argentina y de América Latina del 7, 8, 9, 10%, parecía que estábamos en el mejor de los mundos, ¿no? Que ya del 2003 al 2007, un crecimiento sostenido, único en la historia, que estábamos en el mejor de los mundos, y 2007, la crisis internacional, la amenaza del desempleo, vacaciones anticipadas, bueno, todos estos shocks, ¿no?, de llegar a un punto, retroceder 10 años, volver.
va generando en la sociedad un desconcierto porque cada vez más son las condiciones de incertidumbre en las que se mueve. Entonces, ¿por qué, digamos, la urgencia de actuar y de hacer algo? Porque esto tiene efectos sociales muy graves frente al desconcierto, frente a no saber si el mes que viene voy a tener trabajo, si el año que viene las condiciones en las que me encuentro van a ser las mismas. Hay un aumento de las adicciones, se vuelca la gente al juego, al casino, buscando, digamos, la salvación, o aumenta el índice de suicidios. Frente a la ausencia de futuro o a la perspectiva de un horizonte, en todo el NOA no hubo un aumento del suicidio juvenil, y esto necesita entonces permanentemente un trabajo de esclarecimiento, de formación, de encuentro con el otro, de generar procesos de intercambio y asociar la reflexión con el pensamiento estratégico y con la determinación de las capacidades y de las potencialidades de cada comunidad. Es decir, que el gran desafío cuando abordamos estos temas, bajando después también a lo que puede ser estrictamente la necesidad de una reformulación técnica y hasta de ciencia económica, piensen que cuando fue la crisis, digamos lo peor de la crisis, Sarkozy, ¿no?, le encargó a Amartya Sen, a Stiglitz y a Fitoussi, que es un economista francés muy importante, la reelaboración de los indicadores de desarrollo humano para que vayan más allá del crecimiento económico, porque todo se toma en función solamente de los indicadores de crecimiento económico, y entonces, bueno, los niveles de riesgo, las aseguradoras, el pagarle las comisiones y los sueldos en función de cómo aumentan las acciones de la bolsa, o sea, va también generando toda una serie de mecanismos que son los que potencian este sistema. Por eso se está hablando también de la necesidad de rediseñar el sistema económico. ¿En función de qué? O seguir perpetuando, ¿no?, la amenaza con estos modelos excluyentes, o poder fortalecer las oportunidades de desarrollo humano. Este es el desafío, este es el dilema, y este también es digamos, la gran interpelación que tienen ustedes al estar dentro de haber elegido un premio como este, ¿no?, que busca precisamente motivarlos, provocarlos en cuestiones que hacen también al aporte que cada uno puede dar a un cambio sustantivo en lo que estamos viviendo. Por eso hoy estamos en el gran debate del desarrollo. Esto no es un tema de esta facultad, sino a nivel mundial. Por ejemplo, en Holanda hay todo un grupo de economistas holandeses que empiezan a hablar de la necesidad de la economía de lo suficiente. Precisamente como si seguimos creciendo a los niveles de los países del norte, para no llamarlo ya más del primer mundo, porque ahora como el mundo es multipolar, ¿no es cierto?, con China, Asia, sino digamos a los niveles de los países del norte, vamos a necesitar 4, 5 planetas Tierra, ¿no? Gandhi decía que el planeta Tierra es capaz de satisfacer las necesidades de todos, pero no la codicia de unos pocos. Entonces, este grupo de economistas holandeses dice, así como hay indicadores donde nosotros hablamos del nivel de indigencia, de la línea de pobreza, tendrían que empezar a darse indicadores a partir de un cierto nivel de riqueza, empezar a que la sociedad haga como una sanción social, ¿no es cierto?, a las empresas, a los particulares que están precisamente llevando niveles de riqueza que están amenazando la vida del planeta. Por eso lo llaman la economy of enough, ¿no?, la economía de lo suficiente. Digamos, no lo van a meter preso, ¿no?, pero digamos que haya una sociedad que se movilice cuando se identifican sectores que están, digamos, produciendo desperdicios, contaminando, generando trabajo esclavo. Por eso hay una movilización realmente interesantísima a nivel mundial. Hay otro grupo
que empieza a hablar de la economía del compartir, como diciendo, bueno, esta es una economía individualista, egoísta, que busca solamente la satisfacción individual sin límites. Empecemos a trabajar con la economía del compartir. Incluso hay grupos de jóvenes que a través de Facebook ofrecen, ¿no es cierto?, sus casas, compartir el auto, ¿no?, cuando hay así un turismo estudiantil. Dice, bueno, ¿para qué? De alguna manera hay que bajar también, digamos, la producción de autos, porque están colapsados los centros urbanos, porque, digamos, el petróleo se está acabando, porque la energía alternativa que reemplaza a los autos va a tardar mucho en desarrollarse. Y eso, digamos, yo lo veo de una manera muy optimista, ¿no? Digamos, yo veo el futuro con mucha esperanza, por más que esto esté presentado así, porque se está dando toda una sinergia en la sociedad donde hay muchos grupos, digamos, a nivel de estudiosos y a nivel de gente comprometida en el campo social y político, que están empezando a imaginar nuevos sistemas. El debate del desarrollo siempre es el mismo, ¿no? Hasta cuánto crecer, hasta cuánto acumular, la teoría del derrame. Pero, digamos, hoy eso es precisamente lo que está en discusión, fundamentalmente por el límite del medio ambiente y la capacidad del planeta. Antes el tema del progreso estaba basado en explotar al máximo los recursos naturales y humanos. Hoy, digamos, lo que está explotando es la humanidad, no el progreso. Entonces, estas son las preguntas del millón. ¿Qué desarrollo? ¿Qué sustentabilidad? ¿Qué solidaridad? Cuando hablamos de desarrollo, es importante empezar a hacer el cambio de cabeza. Es el crecimiento, como hasta ahora, convertido en un fin de sí mismo, o el crecimiento como medio para un desarrollo humano integral, inclusivo, solidario. Por eso es interesante presentarlo como una acción cultural. Cultural no vinculado, digamos, a lo artístico, cultural en cuanto a todo lo que hace a la persona. O sea, yo soy mi cultura desde cómo me lavo los dientes a la mañana, hasta cómo me relaciono, hasta cómo me manifiesto en el arte, digamos, en la vida social, y así es lo mismo en todo el mundo, ¿no? Como sistema de valores, estilos de vida, normas de comportamiento. Y es interesante porque hay el que se llama el padre de la teoría del desarrollo humano, Denis Goulet, un investigador norteamericano que falleció hace 2 o 3 años. Él hizo precisamente un estudio en relación a esto. Si yo a ustedes les pregunto, ¿no?, ¿qué entienden por desarrollo? Seguro que voy a tener 20, 30 opiniones distintas, ¿no? Porque no es lo mismo la visión de desarrollo en India, en África, en todo lo que implica el continente africano, en Estados Unidos, en Argentina, y en función de la historia, el origen de cada uno de ustedes. Entonces, Denis Goulet, por unos cuantos años, con un grupo de investigadores, estuvo haciendo eso, una encuesta, una investigación en sociedades opulentas, ¿no?, y sociedades más pobres, en qué consideraban para ellos la vida digna, ¿no?, el desarrollo en términos de vida digna. Y haciendo la síntesis de todo este trabajo en todo el mundo, encontró 3 elementos que eran comunes denominadores, en sociedades ricas y en sociedades menos ricas. Y estos 3 elementos eran primero el acceso a las necesidades básicas, ¿no?, la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, digamos, podríamos decir el piso completo de las necesidades materiales básicas. Después, la libertad y la estima. Esos 3 elementos son comunes a cualquier tipo de sociedad. Y eso tiene mucho que ver, entonces, cómo se determina la cultura, cómo se hace el proceso de relaciones, cómo las comunidades se conectan. ¿Con qué finalidad? Con mejorar la calidad de vida de las personas.
La sustentabilidad, ¿no? La sustentabilidad tiene el concepto discutido, sostenibilidad, si sostenibilidad es quién paga el desarrollo, si sustentabilidad es la cuestión de no pasarle a las generaciones futuras lo que nosotros estamos destruyendo hoy. Yo en general trato de no entrar en esa discusión, sustentabilidad, sostenibilidad, abarcando, un común denominador que me estoy refiriendo a las distintas dimensiones del desarrollo, a la biodiversidad, al reconocimiento de la unidad de vida en el planeta y a la vinculación, o sea, cómo se relacionan las personas con la naturaleza. Y el tema de la solidaridad, ¿no? Cuando yo les hablé al principio de una de las tres patas de la fractura, de la división entre la economía y lo social, precisamente porque en este enfoque, modelo, sistema, la solidaridad se ha separado del campo económico. Entonces, prácticamente, yo lo hago por todos los años que trabajé en Cáritas y ahora a nivel de América Latina y Caribe también, en una perspectiva más macro, que el campo de la solidaridad es el campo de las ONG, el campo de la filantropía, el campo de las organizaciones de voluntariado, pero no tiene nada que ver con la economía, ¿no? Entonces, en esta redefinición de un modelo, sistema, enfoque de desarrollo, la solidaridad tiene que estar adentro, justamente dentro del comportamiento económico. O sea, lo que hay que volver a unir es la fragmentación de la lógica de los dos tiempos. O sea, la lógica de los dos tiempos es produzco, hago negocios y después que otros hagan la caridad con lo que quieran, ¿no? Es volver a unir lo que la economía de la racionalidad instrumental del famoso Homo económicos dividió como persona. Nosotros como personas no es que en algún momento somos Homo economicus, en algún momento somos Homo socialis, o sea, nos han vendido también. Uno con un hijo, con un hermano, cuando le hace un regalo, no hace un contrato, ¿no? Lo hace, por amor, por gratuidad, por afecto. Entonces, ¿por qué esa persona, cuando entra en el terreno de los negocios de la economía, se convierte así en una avidez salvaje donde tiene que ganar todo? ¿No? Precisamente eso ha sido desde un enfoque de una teoría que en economía las teorías no son neutrales. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. En las ciencias sociales y fundamentalmente en economía no hay neutralidad. Si un meteorólogo dice mañana no llueve y llueve, a lo sumo nos mojamos todos. Pero si en ciencia económica durante 300 años se dice, ¿no?, que el prototipo de persona es una persona que le interesa solo maximizar sus beneficios, como decía, va modificando el mapa cognitivo de la sociedad. Va dándose el sistema para poder sobrevivir, como se veía en el dibujito, va dando una fuerza a las corporaciones por los cuales dominan la política. Entonces, este tema es muy importante, ¿no? No hay neutralidad en las ciencias sociales porque todos son modificaciones de comportamientos humanos y sociales. En realidad nos agarramos del concepto de separación entre lo que es trabajo y riqueza, porque es un tema que nos preocupa y que también está relacionado con lo que es cultura de trabajo, y nos preguntamos de qué manera se puede hacer para no perder o recuperar la cultura del trabajo que se perdió, si está la creencia de que ya el trabajar nos lleva a poder tener una mejor vida y que a veces también lleva a preferir quedarse con un plan social, por ejemplo, y no buscar un trabajo porque se sabe que no se puede avanzar con el trabajo. Pasamos por ese tema después, también hablamos de desarrollo en general, economía, no sé qué. Y de inserción laboral, justamente, que de hecho es el tema
tema con el que queremos trabajar en nuestro trabajo acá en Amartya, y de qué manera o qué hace falta para promover la inserción laboral de los jóvenes, que son a veces los que más sufren este problema, y justamente por lo que comentó, que a veces necesitan tienen esta necesidad de incluirse en el sistema, y a veces no por los mejores caminos. Y si es un tema que hay que trabajar desde las personas que capacitan a los jóvenes, desde las empresas que no están incluyendo a estos jóvenes, o si el punto está en que las empresas tienen disposición, se los está capacitando por diferentes programas, pero falta articulación. O sea, ¿dónde estaría el problema y sobre qué habría que trabajar? Bueno, algunos otros temas, pero todo de la mano con eso. Yo tenía una pregunta en base a la exposición que diste, Cristina, que me surgió comparando un poco la primera parte de la exposición con la segunda, la parte en donde se explica responsables de la crisis, de los tipos de crisis y demás, y las cosas para hacer, ¿no? Mediante unirse, mediante un montón de toda la exposición que vos diste. Ahora me surge la duda porque en la segunda parte de la exposición veo involucrados a muchos agentes de la sociedad, a todos por ahí, a cualquier ser humano, empresa, etcétera, etcétera, involucrados en lo que se puede hacer. Pero cuando se habló de responsables o cuando expusiste por responsables, yo vi muy bien marcados en la exposición tres entidades que fueron los gobiernos, que fueron las empresas y que fueron los ricos, por así decirlo, la gente que tiene consumo de más. Entonces ahí me surgió la duda, me surgió la inquietud de pensar si dentro de los responsables no están, o qué grado de responsabilidad tenemos nosotros, los que no cambiamos el auto cada 6 meses, el auto o el celular cada 2 meses, que no somos ni una empresa ni un gobierno, pero que votamos a los gobiernos, que trabajamos en las empresas y que somos agentes de esta sociedad, ¿no? ¿Qué grado de responsabilidad tenemos nosotros, o qué grado de responsabilidad tienen en general la sociedad media, digamos? No me meto con la clase baja, me meto con la clase media, digamos. Sí. Media baja, media y media alta. Por ahí un poco lo que nos lleva, creo yo, no sé si me puedo comentar, sino opinión personal, lo que nos lleva un poco a estar acá es intentar generar el cambio educacional. Creemos acá con los chicos de mi equipo que el detrimento educacional viene un poco reforzado por esta política general del gobierno que impulsa por ahí este plan educativo, por ahí digámosle mediocre, donde existe el aprobar por aprobar para tener el título y salir del sistema educativo en el menor tiempo posible, y no busca el crecimiento de aprehensión de la gente, de los niños sobre todo, que por ahí es el motor de cambio de mucha de la realidad social que vivimos en el día de hoy. Y estar acá ya genera justamente esa idea de cambiar el plan actual que tenemos de educación y esa especie de perversión política que existe en diseñarlo específicamente de esa manera. Eso más o menos fue lo que estuvimos hablando, y de dónde impacta obviamente todo, porque creemos que es la base de la solución de muchos de los problemas que existen en el día de hoy. El tema joven, uno puede decir, bueno, tiene el abordaje del acceso al primer empleo, el acceso a la primera vivienda, ¿no? Porque, digamos, la mayoría hoy por razones económicas o sigue viviendo con los padres o comparte con un amigo porque alquilar pueden pocos. O sea, no hay también una facilidad como para integrar ese número de necesidades dentro de la vida de un joven. Pero además de esto, hay un tema social que uno puede decir, bueno, en esto hay que hacer una acción de incidencia, hay que, buscar a los legisladores, presentar proyectos, hacer también que, digamos, las empresas puedan tener, digamos, facilidades para emplear a los jóvenes. Pero contemporáneamente hay que trabajar a nivel social un tema de la exclusión que es muy grave. Y les pongo 2 ejemplos que en mi trabajo, yo aparte de este programa tengo espacios de formación de jóvenes militantes políticos, militantes sociales, ¿no? bien grupos de base.
Y la cuestión de la exclusión por... Les voy a decir un ejemplo, ¿no? La semana pasada yo fui a comprar un DVD virgen, ¿no? Una casa de computación que tiene un policía como seguridad. Digamos, el policía mira varios de los negocios, ¿no? Acá en Caballito. Entre ellos, fantástico, ¿no? Se me acercó el empleado para empezar a atenderme. Atrás mío entró un chico, un adolescente flaquito, morocho, con la gorrita al revés, medio así la ropa viejita. Entró el policía atrás. Y yo, claro, en ese momento fue impactante, porque, digamos, ¿por qué entró el policía? Por portación de cara, ¿no? Porque no había, digamos, no había ninguna evidencia de que se iba a cometer un delito. Entonces, el tema de los jóvenes hoy, que no son pocos, ¿no? Nosotros estamos hablando del primer empleo, también a veces del acceso. Hay un tema todavía mucho más grave, que es el acceso a ser considerado igual en la sociedad, ¿no? Por eso digo, es muy importante el trabajo con estas dimensiones de desarrollo. Otro ejemplo, la Universidad de Quilmes tiene un campo de deportes, promovió el deporte entre los alumnos, ¿no? Que iban a la Universidad de Quilmes, y llegó a conformar un grupo de rugby buenísimo, realmente muy bueno. Empezó a jugar y llegó al momento en que podía llegar a competir a una escala federal. Pero claro, en Quilmes, con Urbano, eran morochos. Cuando empezaron a pedir sponsor a las marcas, Adidas, Nike, el prototipo de rugbyer, musculoso, rubio, no. Entonces, fíjense, dentro del esquema del imaginario, tuvo que después recurrir a una ONG donde, digamos, le compraron los uniformes, se pusieron el distintivo, todo. Calculen, te digo, el caso del chico que entró atrás mío a la casa de informática, o de los chicos universitarios de la Universidad de Quilmes, lo que pueden llegar a sentirse, ¿no? Que el mecanismo de exclusión es el color de piel, el estar en el conurbano. Digamos, el tema de los jóvenes, ¿no? Todo el planteo que ustedes hicieron, es muy importante en tanto y en cuanto nosotros también como sociedad pensemos la integración y la inclusión desde una perspectiva, ¿no es cierto?, de persona humana completa. Esto me parecía importante. Después sí, los gobiernos, digamos, la sociedad civil, las reglas, las normas tienen que dar facilidades, pero hay también un cambio de cabeza nuestro que se tiene que dar como sociedad para de qué manera después también aceptamos toda esta diversidad y sobre todo también la diversidad cultural que estamos teniendo por la inmigración. Y eso que Argentina es un país abierto, acogedor, digamos, no tenemos los problemas de Italia, que prácticamente están así con casi actitudes nazis de marcar a los rumanos para que se los distingan del resto de los chicos. Nosotros, digamos, gracias a Dios, toda esa parte todavía, digamos, como sociedad tenemos valores muy importantes que no tenemos que perder, ¿no? Pero creo que toda esta temática, fundamentalmente la problemática joven, así como le decía el caso de los chicos que conozco, que están atrás del celular, porque es la única manera que van a tener una novia en el barrio, porque si no ni siquiera los van a mirar, necesita también un tema de recomposición de nuestra subjetividad social. Después, digamos, la pregunta de Martín. Los primeros actores, gobiernos, empresas privadas y esta segmentación, ¿no es cierto?, de la demanda efectiva de una parte de la sociedad que tracciona, ¿no?, hacia una producción
de bienes que realmente no son suntuarios o superfluos, era más que nada como para marcar quiénes son los actores que pueden influir en la concentración, ¿no?, que genera desigualdad o no. Lo que vos dijiste es clave. El resto, que a lo mejor no tenemos esa cuota de poder, ¿no?, para poder traccionar ni el mercado, digamos, ni la sociedad, ¿qué hacemos? Y bueno, tenemos la responsabilidad esta que ustedes están asumiendo acá, de participar, de formarse, de generar cambios, ¿no? Como decía, nosotros estamos para acá, bueno, porque vemos el tema educativo. El tema educativo es clave, ¿no? Porque ni siquiera con todo el esfuerzo realmente que es loable de aumentar el presupuesto nacional para tener más ingresos, la calidad educativa pasa por otro lado, ¿no? Entonces, lo que vos decís es fundamental en cuanto a que el ciudadano, digamos, la sociedad civil en general, hoy está motivada y motivándose en esquemas de participación que en los años 90, y yo puedo dar fe porque daba también clases acá, no encontrábamos un grupo como ustedes. El grupo de ustedes era Master Business Administration. Todos los chicos querían ser MBA, irse lo antes posible. Entonces hoy, digamos, hay toda una energía en la sociedad fragmentada, medio maltrecha, con polarización, con las discusiones que tenemos en la clase política y todo, que es una gran esperanza de futuro, ¿no? Entonces, digamos, una ciudadanía tiene que llegar a conquistar también su cuota de poder, porque en definitiva las desigualdades sociales, políticas, es una asimetría en las relaciones de poder. Hay alguno que llegó por acceso a la información, por manejo no solo de recursos económicos, a un dominio y a un control de riquezas en general que otro no. Entonces, bueno, esto que están ustedes haciendo es tratar, en el buen sentido, ¿no?, también de tener un empoderamiento, de llegar a una conquista del poder, pero no para beneficio personal, ¿no?, que va a estar incluido el beneficio personal dentro de lo que ustedes han elegido como una opción de vida. No, eso lo veo, sí, lo comparto y por eso también estamos acá, yo estoy acá y todo lo que uno puede hacer fuera de acá, pero por eso me parece que incluir al indiferente dentro de los responsables por los que no están acá. Ah, perfecto. Me parecería, o consulto, si te parece o no. Sí, cómo no, es muy justo. La indiferencia no solo es decir, de estos ricos que tienen, sino también el indiferente que no. Sí, comparto, lo voy a agregar en la presentación, porque sí es una categoría. Por eso te digo, hoy, afortunadamente, yo al menos en los campos que me muevo, hay un avance, ¿no? Uno puede estar en contra de algo, protestando por algo, pero la indiferencia, ese famoso no te metas, yo me salgo solo, al menos en nuestro país, y lo recorro bastante, hay una energía participativa donde, por supuesto, los cambios culturales no se ven en un año, en 2 o 3, los cambios culturales son 10 años, son 15 años, pero se está dando, una efervescencia que incluso a nivel mundial, si ustedes analizan lo que está pasando en los países del norte de África, ¿no?, lo que pasó en Egipto, Libia, no es un tema, de un grupo religioso que ahora quiere llegar, o es un tema real de una ciudadanía que está reclamando mecanismos de participación y acceso a una participación que no ha tenido, y también a una participación en el reparto de las riquezas, ¿no? Porque ahí sí que tenemos también una convivencia de gente sentada en el pozo de petróleo o en la mina de diamantes y otros que están relegados. Entonces, hasta la lectura de eso que estamos viendo en el norte de África está indicando lo mismo que desde otra realidad se está dando en nuestro país. Hoy es muy raro que uno no vaya a un café y se esté hablando de política. Desinformadamente, a lo mejor recibiendo solo de los medios, pero hay una discusión, ¿cierto? Hay unas ganas de aportar, de analizar. Falta a lo mejor todavía un cable tierra
de un mayor compromiso en jugarse, en una solidaridad estructurada, en una participación mucho más eficaz y sostenible en el tiempo, pero digamos, es algo que es muy promisorio, pero como vos decís, en la medida en que siga habiendo una porción de indiferentes, también ellos van a traccionar a que esta desigualdad y esta, digamos, codicia siga encubriéndose bajo ideología, que a la vez mantienen estructuras sociales perversas, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero bueno, gracias. Se terminó el tiempo, pero si alguno quiere alguna intervención, una pregunta más, yo estoy disponible. No sé ustedes cómo manejan los tiempos aquí. De todos modos, yo también les mando con Agustín y Daniel mi mail, así que cuando lean los apuntes, si quieren profundizar, agregar alguna bibliografía, hacerme una pregunta, digamos, con mucho gusto, tomar un café en algún lado, en la medida que pueda, estoy disponible. Muchas gracias.